A continuación vamos a presentar a nuestro próximo expositor, el licenciado Alfredo Muñoz García, del cual me permito leer una semblanza curricular. Bueno, el licenciado Alfredo Muñoz García tiene una maestría en políticas públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, es licenciado en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialidad en administración, planeación y evaluación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, el licenciado actualmente es director de evaluación del desempeño y desarrollo en la Secretaría de la Función Pública. Otros puestos que ha tenido ha sido director de evaluación de desempeño en la misma institución, ha sido director general adjunto de cooperación técnica en estados o en materias de Planeac, diseño y llevar de programas sociales en la Secretaría del Desarrollo Social, ha sido también subdirector de evaluación, promoción e incentivos del Instituto Federal Electoral. Actualmente también es profesor a nivel licenciatura y maestría de distinguidas universidades públicas y privadas como la INAP, el ITESM, la UNAM, la Ibero, la Anáhuac del Sur, la Salle. Es consultor y asesor en materia de evaluación, desarrollo organizacional, desarrollo de recursos humanos y en estudios de mercadotecnia comercial y política de diversas empresas públicas y también privadas. Otras actividades profesionales y de extensión que ha desempeñado han sido ser ponente en impartición de cursos, talleres, foros, seminarios y diplomados en instituciones del sector público, privado, nacionales e internacionales. También tiene varios artículos publicados, es integrante de comités asesores y editoriales, así como dictaminador de diversas publicaciones en materia social y administrativa. Así que con ustedes demos un gran aplauso a nuestro expositor, el licenciado Alfredo Muñoz García, por favor. Bueno, buenas tardes a todos, ya casi tardes a todos. Me voy a permitir comentar con ustedes y hacer esta charla desde esta posición para poder controlar también la computadora. Tenemos poco tiempo, pero bueno, antes de iniciar sí quiero agradecer muchísimo a la Facultad de Derecho, al licenciado Montoya, a la Asociación Almadelia, licenciada Almadelia, y pues bueno, finalmente también esta es mi alma mater, la UNAM, y me da muchísimo gusto estar aquí. Les comentaba que hace un ratito que no venía por acá, pero también me da mucho más gusto ver que está el auditorio lleno, en un tema que muchas veces nos hemos quejado de que atrae muy pocas personas, siendo tan importante dentro de esto, ¿no? Y agradezco también, bueno, la presencia de aquí de amigos y colegas, porque estamos una parte de los que hemos participado en el diseño de las cuestiones del servicio profesional de carrera, pero también están aquí junto con nosotros quienes desde sus distintas dependencias nos han apoyado muchísimo para la implantación y hay que decirlo también, y nos han padecido también en la implantación y en la operación. Entonces, pues bueno, inicio la exposición de esta manera. En Derecho me decían que había algo que se llama usos y costumbres, y que a veces es una de las fuentes básicas de Derecho. Para el caso del servicio profesional de carrera en nuestro país nunca ha sido un uso y costumbre, ¿no? Entonces, esto ha sido algo con lo que nosotros hemos estado batallando durante muchos años. La historia del servicio profesional de carrera, como bien decía el licenciado Montoya, tiene muchísimos años. Inclusive hay quienes hablan de 200 y tantos años antes de Cristo. Los chinos tenían un sistema de reclutamiento y de selección de personal que los orientaba a que tuvieran a las mejores personas para hacer las cosas de gobierno que requerían los emperadores. Como tales, los servicios profesionales de carrera, digamos ya constituidos en lo moderno, tienen desde mediados del siglo XIX, Inglaterra particularmente, en donde se comienza a trabajar con servicios profesionales, y México efectivamente es hasta 2003 cuando emite y publica la ley del servicio profesional de carrera, muchos años de diferencia. Sin embargo, en la historia de este país, como veremos un poquito más adelante, ha habido esfuerzos por tratar de implementarlo durante también muchísimos años. En ese sentido, para el servicio profesional de carrera,
la profesionalización y el mérito son como las dos piedras angulares. Se requiere a las mejores personas y que éstas permanezcan o primero se incorporen a sus puestos en base a sus méritos y sus capacidades. Se supone que tenemos nosotros que desarrollar políticas públicas que resuelvan los problemas nacionales. En ese sentido requerimos personas que sean capaces de llevar a cabo en la práctica esa implantación y esa operación y consecución de esas políticas públicas, y tener en los bienes y servicios públicos con calidad, con eficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la parte fundamental. Y en todos los países del mundo, bueno, en la mayoría, los servicios profesionales de carrera tienden a eso y se vuelven un factor estratégico en cuanto a la profesionalización. Y son estratégicos porque las cosas no se hacen sin las personas. Entonces se podrán diseñar los mejores planes, los mejores proyectos, pero si no tenemos a las personas idóneas para llevarlos a cabo, no se van a realizar. Entonces es muy importante, se vuelve una fuente primordial del desarrollo social, económico, político, etcétera, de todo un país. Entonces esa es la importancia que tendría el servicio profesional de carrera y por qué se origina. En el caso de nuestro país, hubo presiones fuertes también internacionales, sobre todo en los 80s, para que se implantara, a partir de los 80s, para que se implantara un servicio profesional de carrera. Fuertes las tuvimos desde 2000 y 2003 se concretizan con la emisión de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. ¿Qué es lo que busca la profesionalización de los recursos humanos? Al menos en la Administración Pública Federal se busca lo que ustedes tienen ahorita en pantalla: un sistema profesional y eficaz de función pública que sea capaz de rendir cuentas a la ciudadanía, que esté orientado a resultados que impacten efectivamente en la población y que pueda ser evaluable en un contexto democrático. Estos puntos son los que a veces se difuminan y se pierden de vista para todos los que participamos en una empresa de esta magnitud. Entonces, en el servicio civil mexicano, estos esfuerzos han tenido su mayor, digamos, avance o concreción a partir de la Ley del Servicio Profesional de Carrera. Antes sí había políticas de recursos humanos, pero no estaban ordenadas, no estaban agrupadas en un solo, digamos, cuerpo conceptual con base en el mérito. Es a partir de la emisión de la ley que se comienza a dar este orden estratégico y de importancia al servicio profesional. Vamos a ver algunos antecedentes de evolución de la profesionalización del servicio profesional. Para darles nada más un ejemplo, hay más, desde muchos años antes a lo que tienen en pantalla, y hay muchas cosas intermedias que no alcancé a poner por las cuestiones de tiempo. Pero para darles una idea, en 1911, Justo Sierra y Tomás Berlanga presentaron el proyecto de Ley de Servicio Civil, que fue el antecedente del artículo 123 constitucional. En 1931 se publica la Ley Federal de Trabajo, que estableció las relaciones entre el Estado y sus trabajadores y que éstas se iban a tener que regir por medio de un servicio civil. El 12 de abril de 1934, Abelardo Rodríguez, el entonces presidente de este país, expidió el acuerdo sobre organización y funcionamiento del servicio civil. En 1938, el presidente Lázaro Cárdenas expide el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al servicio de los poderes de la Unión, que ahí ya prevé por primera vez las cuestiones de derecho de los servidores públicos a tener capacitación, ascensos y promociones. En 1965 se crea la Comisión de Administración Pública, cuyos objetivos, entre otros, era lograr la mejor preparación del personal gubernamental. En 1983 se crea la Dirección General del Servicio Civil, que determina las políticas de relaciones laborales y ordenó actividades de mandos. En ese mismo año se crea la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil, que promovió los primeros programas del Servicio Civil de Carrera. Entre 1995 a 2000, la profesionalización de recursos humanos se volvió uno de los ejes fundamentales de la modernización administrativa, conocida en ese entonces como PROMAP. Y en el año 2003 se aprueba la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que a la fecha es la que sigue aplicando, la que sigue vigente y que está orientada ahorita solamente a la Administración Pública Federal centralizada. No está aplicando
para las entidades paraestatales. ¿Cuáles fueron los objetivos y alcances de este primer intento de profesionalización en la APF? Les voy a dar una idea. Nosotros aproximadamente, nunca se sabe exactamente cuántos servidores públicos hay, pero más o menos se calcula que son alrededor de 3 millones, las cifras varían, de 3 millones de servidores públicos en la Administración Pública Federal, de los cuales solamente está aplicando alrededor de 40,000 servidores públicos la ley del servicio profesional de carrera. Esos servidores públicos, si nosotros vemos el esquema que tenemos en pantalla, tenemos una estructura de gobierno desde el presidente, bueno, ahí ponemos al secretario, porque es una estructura básica de políticas, hasta operativos y categorías. Solamente aplica el servicio profesional de carrera a los niveles de enlace hasta los niveles de director general. Son 6 niveles sobre los que aplica el servicio profesional de carrera. ¿Por qué esos niveles? Porque estos son los responsables de la implantación y operación concreta de las políticas públicas. Entonces, es por eso que a esos niveles impactan. Ese alrededor de 40,000 servidores públicos se encuentra ahí. O sea, son pocos, pero no son cualquier servidor público, ¿no? También. ¿Cómo ha estado evolucionando el servicio profesional de carrera? Esta es una reflexión que estuvimos trabajando en semanas anteriores dentro de la Secretaría de la Función Pública, todavía Secretaría de la Función Pública, respecto a cuál había sido toda esta historia que teníamos de 2013 a la fecha, y decidimos que podía caber en hasta ahorita 4 grandes etapas y una quinta por venir. La primera gran etapa que consideramos en el desarrollo del servicio profesional de carrera en la APF abarca de 2003 a 2004. Esa primera etapa es desde la emisión de la ley. Se aprueba la ley el 3 de abril de 2003, se publica el 10 de abril de 2003, se comienzan a desarrollar ciertos sistemas que involucrarían toda la gestión de los recursos humanos, entra en vigor la ley el 8 de octubre de 2003, se formalizan los cuerpos normativos principales de lo que iba a ser el servicio profesional de carrera, esto es, los comités técnicos de profesionalización, y se instituye el Consejo Consultivo del Servicio Profesional de Carrera, que es el máximo órgano del sistema del servicio profesional de carrera. Esta etapa concluye con la emisión del primer reglamento de la ley, que se publica el 31 de marzo de 2004. A partir de ese momento, el servicio profesional de carrera entra en marcha con la publicación de las primeras convocatorias públicas y abiertas. Esto es, las primeras convocatorias que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, en los estrados de cada una de las dependencias, y donde se convocó a todo ciudadano o servidor público inclusive que ya está en funciones interesado. Se comienza a construir el catálogo de puestos, se hace la descripción de puestos, se determinan las capacidades que los servidores públicos de carrera deberían de tener, o sea, todo aquel tipo de comportamientos, aptitudes, etcétera, que un servidor público debería de tener para el buen ejercicio de sus funciones, y comienzan a desarrollarse los primeros instrumentos de evaluación. Esta es una primera etapa. Una segunda etapa ya es con la vigencia plena del reglamento de la ley, y es de 2004 a 2007. En esta etapa se emiten los primeros lineamientos específicos para el ingreso, para la capacitación, para la certificación de capacidades, para la evaluación del desempeño y otras disposiciones. Se diseña y se construye el sistema informático que agruparía toda esa información, que se conoce como RHNet, y comienza la operación plena de los comités y del Consejo Consultivo. Comienza también el seguimiento, control y evaluación del sistema del servicio profesional de carrera. En otras palabras, es la primera fase ya de implantación del servicio profesional de carrera.